el tema número 3 de este primer nivel de la escuela de profetas del Nuevo Pacto, el Espíritu Santo y la profecía. Vamos a leer Hechos capítulo 13, Hechos capítulo 13, el verso 2 y el verso 4. Vamos a leer desde el verso 1, Hechos 13, desde el verso 1 al verso 4. Dice: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, le impusieron las manos y los despidieron. Y ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Amén. Hay una unidad muy fuerte. Si nosotros estudiamos el libro de los Hechos, ponemos a estudiar capítulo por capítulo, versículo por versículo, vamos a darnos cuenta que hay una unidad muy fuerte entre el Espíritu Santo y lo profético. La mayoría de las profecías que profetas dijeron o hablaron en el libro de los Hechos, ellos usaban la frase: así dice el Espíritu Santo, o dijo el Espíritu Santo. En Hechos 3, verso 2 dice: ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo. Como ahí había profetas, entonces alguien se levantó y dijo: así dice el Espíritu Santo, apartarme a Pablo y a Bernabé para la obra que los he llamado. Y en Hechos 11, el verso 28, dice: y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu Santo. Y si leemos Hechos 21, el verso 11, dice: quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos, dijo: esto dice el Espíritu Santo. Entonces, en el libro de los Hechos, los apóstoles, los profetas en el Nuevo Pacto no decían: así dice el Señor, no decían: así dice Jehová, sino que decían: así dice el Espíritu Santo. Porque esto no estoy hablando de que esto va a ser una forma de profetizar, sino que estoy tratando de dar a entender la unidad que hay entre el Espíritu Santo y lo profético. O sea, que no se puede manifestar lo profético si no hay una verdadera comunión con el Espíritu Santo. Segunda de Corintios 13, verso 14 dice: la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión con el Espíritu Santo. Si nosotros queremos movernos en lo profético, es necesario tener comunión con el Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es un espíritu profético. Amén. Dice la Biblia que Él nos hará saber las cosas que han de venir. Dice la palabra de Dios que el Espíritu de Dios se derrama sobre toda carne, los hijos profetizarán y hay manifestaciones proféticas. Entonces el Espíritu de Dios es la fuente de lo profético. ¿Cuántos dicen amén? Entonces la venida del Espíritu Santo sobre toda carne abrió una época de lo profético sobre la iglesia del Señor. En el antiguo pacto era un grupo selecto el que profetizaba.
Pero en el nuevo pacto, todos tenemos acceso a lo profético. Tenemos acceso a lo profético a través del Espíritu Santo. Levante sus dos manos, diga conmigo: en el nuevo pacto, todos tenemos acceso a lo profético a través del Espíritu Santo. ¿Por qué razón? Porque el Espíritu Santo trae la voz del Señor a nuestras vidas. Romanos capítulo 8, verso 16, dando un repaso de lo que habló mi esposa el día de ayer, dice que el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Qué significa eso? Que el Espíritu Santo habla a nuestro espíritu. ¿Están aquí? Diga conmigo: el Espíritu Santo habla a nuestro espíritu. Nuestro espíritu toma lo que le dijo el Espíritu Santo y lo lleva a nuestra alma, lo lleva a nuestra mente, lo lleva a nuestros deseos. Amén. A veces pensamos que es nuestro pensamiento y es el Espíritu Santo que habló a nuestro espíritu y nuestro espíritu habla a nuestra alma. Así es la manera como el Espíritu de Dios habla a nuestras vidas. El Espíritu Santo habla al espíritu recreado por Dios para establecer unidad y plena comunión con el Señor. Entonces, levante sus dos manos y diga conmigo: la voz de Dios la escuchamos en nuestro espíritu a través del Espíritu Santo. Y es un repaso de lo que hablamos ayer. En el Antiguo Pacto, por ejemplo, el Señor tenía que hablar audiblemente. ¿Por qué el Señor tenía que hablar audiblemente? Porque el espíritu del hombre estaba muerto. Lo que dice la Escritura, Hechos 2:17: si comes del árbol de la ciencia del bien y del mal, ciertamente morirás. Amén. Murió espiritualmente y por esa razón el hombre fue sacado del huerto y por eso no se rompió la comunión con Dios. Entonces, es decir, que el hombre caído no puede escuchar a Dios en el espíritu. El hombre caído, el hombre que tiene su espíritu muerto, no puede escuchar a Dios. Por eso de repente usted le predica y hay algunas cosas que no entiende porque su espíritu está muerto. Por eso Dios se manifiesta en teofanías. Levante su mano, diga conmigo: teofanías. ¿Qué significa teofanía? Teo significa Dios y fanía significa formas. Formas de manifestación de Dios. Por eso Dios hablaba con zarza ardiente, columnas de nube, columnas de fuego. En el Antiguo Testamento el hombre escuchaba a Dios a través de los 5 sentidos. Quiere decir que cuando alguien dice: Señor, háblame audiblemente, tú piensas que estás en el Antiguo Pacto. Y si Dios te habla audiblemente, tienes que examinarte. Porque estás muy carnal o estás muerto espiritualmente. Yo sé que esto no saca muchos gritos de júbilo. ¿A cuántos dicen amén? Entonces, póngame atención. El hombre caído heredó esto del primer Adán. El primer Adán, dice la Escritura en Génesis, vamos a leerlo. Génesis capítulo 3, Génesis capítulo 3, el verso 6, dice así. Vamos a leer desde el verso 5. Primero la mujer escuchó las mentiras de Satanás. Y en el verso 6 después dice: y vio la mujer que el árbol era bueno. Usó primero el oído, escuchó a la serpiente, vio el árbol. Dice que era bueno para comer, que era agradable a los ojos, árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Lo tomó, lo palpó, lo comió, lo gustó y así se lo dio a su marido. O sea que quiere decir que el hombre, para pecar, para recibir ese conocimiento de lo bueno y de lo malo, usó sus 5 sentidos.
Haga así conmigo. Sus 5 sentidos. Y en ese momento el hombre mató el espíritu y se rompió la comunión con Dios. ¿Están aquí? Entonces el primer Adán se movía y se mueve en el mundo sensorial. Se mueve en los 5 sentidos. Pero dice la Escritura que Cristo es el postrer Adán. Y el postrer Adán es un espíritu vivificante. Primera de Corintios, capítulo 15, el verso 45. Primera de Corintios 15, 45 dice: así también está escrito, fue hecho el primer hombre alma viviente, pero el postrer Adán espíritu vivificante. La Escritura dice que Cristo nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Efesios 2:1. Él trajo vida a nuestro espíritu. Él activó y Él despertó los sentidos espirituales. Es decir, podemos oír a Dios en nuestro espíritu. Podemos percibir su presencia en nuestro espíritu. Podemos hablar con Dios, podemos adorar a Dios en espíritu. ¿Cómo se adora a Dios? En el alma, no con los sentidos, no, se adora en espíritu y en verdad. Se escucha a Dios en espíritu y en verdad. Cuando decimos se siente la presencia de Dios, el alma no siente la presencia de Dios. Es el espíritu que percibe la presencia y la gloria de Dios, porque Cristo despertó nuestro espíritu para entrar en una dimensión profética. Vamos a aplaudir fuerte al Señor. Entonces, generalmente en el nuevo pacto Dios habla a nuestro espíritu a través del Espíritu Santo. Dice la Escritura que el Espíritu Santo nos guía a toda verdad. El Espíritu Santo nos enseña todas las cosas. El Espíritu Santo nos hace saber lo que se habla en los cielos. El Espíritu Santo nos hace saber lo que ha de venir. Entonces, si nosotros podemos recibir una escuela de profetas, podemos recibir entrenamientos de profetas y enseñanza profética, pero si en nosotros no hay el conocimiento, la revelación de esta realidad acerca del Espíritu Santo de Dios, lo profético nunca se activará en nuestras vidas. Pero si nosotros nos determinamos a tener comunión con el Espíritu de Dios, en ese momento se activará lo profético. Usted mira, apóstol, usted me dice que el Espíritu Santo nos habla a nuestro espíritu. ¿Y por qué usted no está predicando? Porque usted está hablando y nosotros escuchamos con los sentidos. Ya le explico. En Romanos, capítulo 10. Romanos. Romanos, capítulo 10. Verso 17. Dice que así que la fe es por el oír. Subraya esa palabra oír. Y el oír viene por la palabra de Dios. ¿Por qué Dios tiene que hablarnos a través de la predicación y enseñanza? Porque nosotros no solamente somos espíritu. Nosotros no andamos volando por ahí. Nosotros somos alma y somos cuerpo, y también Dios nos habla por la palabra. Escuchamos, dice, la fe viene por el oír. El primer oír habla de un sentido de audición. Habla de esto, diga conmigo, habla de esto. Escuchar. Pero el segundo oír es el oír espiritual. Por eso el apóstol y el profeta Juan, el escritor de Apocalipsis, en Apocalipsis capítulo 2, verso 11, Apocalipsis capítulo 2, el verso 11 dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu Santo dice a la iglesia. Si nosotros tomamos eso literal, decimos, pero Juan está loco, todos tenemos aquí oído. Pero ahí no está hablando del escuchar, ahí está hablando del oír espiritualmente, del oír en el Espíritu.
¿Cómo viene la fe? Por escuchar una palabra. Hay gente que tiene años escuchando prédicas y no tiene fe. Porque escucha las prédicas pero no las oye. No las oye espiritualmente, no las atiende y no las cree. Entonces yo declaro en el nombre de Jesús que a partir del día de hoy no solamente vas a escuchar, sino que a partir de hoy vas a oír el Espíritu Santo de Dios en tu espíritu. Vamos a aplaudir fuerte al Señor. Y el mismo Señor Jesús en Marcos, capítulo 4, Marcos 4, verso 23, dice: si alguno tiene oídos para oír, oiga. Lo dijo el mismo Señor Jesús. Entonces hay gente que escucha, pero son sordas espiritualmente. No escuchan a Dios. No tienen ese fluir profético. ¿Por qué? Porque no tienen comunión con el Espíritu Santo. Como dijo el pastor Benny Hinn, hablan con el Padre, adoran al Padre, hablan de Cristo, pero nunca hablan al Espíritu Santo. ¿Sabías que usted puede orarle al Espíritu Santo? Lo han hecho. Si usted habla con el Espíritu de Dios y tiene comunión con el Espíritu Santo de Dios, usted va a ver que su vida va a cambiar y usted va a entrar en ese mundo sobrenatural y usted va a entrar en esa dimensión del Espíritu. Es necesario, a ver, levante sus dos manos, diga conmigo, es necesario el Espíritu de Dios para movernos como una iglesia profética. Ahora bien, si tenemos al Espíritu Santo y nos habla nuestro espíritu, ¿por qué necesitamos la profecía? ¿Y por qué necesitamos a los profetas? Es necesario la profecía y los profetas porque ellos traen confirmación. A veces Dios pone algo en nuestro espíritu, pone un sentir, pone un pensamiento. Él dice la Escritura que Él pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Dios no va a venir como una voz de trueno. Dios va a ser muy sutil y va a poner un pensamiento, va a poner un deseo, va a poner algo dentro de ti, va a poner una convicción. Pero a veces no sabemos discernir si es la voz de Dios, si somos nosotros o son las tinieblas que nos están hablando. Así que necesitamos a alguien que nos profetice para tener certeza y seguridad que lo que Dios ha puesto en nuestro corazón no viene de nosotros, no viene de las tinieblas, sino que viene de Él. A veces necesitamos que nos confirmen una palabra profética. Y para que nos confirmen una palabra profética necesitamos 2 o 3 veces que nos confirmen la misma palabra. O sea, dice la Escritura que conste toda palabra de 2 o 3 testigos. O sea, el Señor te da una palabra en tu espíritu. Pone un deseo, pone un pensamiento y viene otra persona, miembro de la iglesia, y dice: mira, Dios me habló esto, soñé esto. Y tú dices: wow, es lo que Dios me habló a mi espíritu. Después pasa el tiempo y viene un pastor y te profetiza lo mismo que tú sentiste y lo mismo que te dijo ese miembro de la iglesia. Y después viene un apóstol y te dice lo mismo. Ya ahí usted no tiene que pedirle confirmación al Señor, porque ya Dios te confirmó la palabra por 3 testigos. ¿Cuánto dicen amén? Eso te da seguridad. Entonces, algo que también debemos entender es la ley de los 2 testigos. Levante su mano derecha y diga conmigo: la ley de los 2 testigos. Apocalipsis, capítulo 11. Apocalipsis, capítulo 11, el verso 3 y el verso 4 dice: y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1270 días. Estos testigos son 2 olivos, 2 candeleros que están en pie delante de Dios. Ahora vamos a leer Mateo 17 para que
podamos identificar esos dos testigos. Mateo 17, verso 5. Vamos a leer desde el verso 3, Mateo 17, verso 3 al 5. Dice: he aquí se le apareció Moisés y Elías hablando con él. ¿Qué representa Moisés? La ley, la palabra escrita. Diga, levante su mano derecha, diga conmigo: Moisés representa la palabra escrita. Amén. Elías, ¿qué representa? Lo profético, la palabra profética que de repente no está en la escritura, pero es la palabra profética de Dios. Quiere decir que para nosotros confirmar que Dios nos está hablando, nuestro primer testigo es Moisés. O sea, nuestro primer testigo es la palabra. ¿Cuántos dicen amén? Lo que Dios habla a nuestro espíritu va a estar conforme a la palabra. Y lo que Dios habla a tu espíritu, va a venir una persona con el don de profecía o con el oficio profético para confirmarte lo que Dios te está hablando. Eso es lo maravilloso de lo profético. ¿Cuántos dicen amén? Así que dile a la persona que tiene a tu lado: no vas a tener ninguna duda cuando Dios te hable, porque cuando usted aprenda esto, no vamos a dudar, no vamos a tener incredulidad, sino que vamos a tener certeza que es Dios que está hablando. Y después dice en Mateo 17, verso 5, dice: mientras él aún hablaba, una nube de luz lo cubrió. He aquí una voz de la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y esto lo confirma Hebreos capítulo 1, verso 1 y 2. Dios, habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por profeta, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Dios te confirma la palabra a través de la palabra escrita, la voz profética, pero la mayor confirmación es Cristo mismo. Porque Cristo es el testimonio de Jesús, es el espíritu de la profecía. Levante sus dos manos, diga conmigo: está bien que Dios me hable por la palabra. Me va a confirmar muchas cosas. Está bien que Dios me hable por la palabra profética. Levante sus dos manos. Pero voy a llegar a una dimensión donde el mismo Cristo va a hablar a mi vida. ¿Lo creen o no lo creen? Amén. Vamos a aplaudir fuerte a nuestro Dios. Entonces es necesario la profecía y los profetas, porque a veces estamos sumergidos en problemas. Estamos entretenidos en los quehaceres. Estamos como Marta, afanada y turbada, y no le daba tiempo de arrodillarse delante del Señor y escuchar al Señor o escuchar al Espíritu Santo. Escuche bien esto. Es bueno saber esto. No en todo momento un profeta te va a confirmar algo que Dios puso en tu espíritu, sino que a veces te va a decir algo que no te lo ha hablado, no porque no te lo ha hablado, sino que tú no lo has escuchado. No sé si me entendieron. O sea, una persona que está carnal, una persona que está afanada, una persona que no tiene comunión con Dios, una persona que no escucha al Espíritu Santo, es necesario que venga un profeta y le hable desde afuera. Entonces Dios le habla: no, pero Dios no me lo ha hablado. Ponte a orar. Vuelve otra vez tu corazón al Señor, a la comunión con el Espíritu Santo, y lo mismo que te dice el profeta te lo va a decir el Espíritu de Dios. Porque no todo el mundo, o sea, tenemos acceso a lo profético, pero no todo el mundo escucha al Espíritu de Dios. Levante sus dos manos, diga conmigo: no todo el mundo practica la realidad de escuchar al Espíritu Santo de Dios.
Entonces, a veces es necesario Dios hablar a través de ¿qué? De profetas. A veces Dios te habla por la palabra, a través de una predicación, a través de una enseñanza, porque no todos tienen esa consagración y esa dedicación de escuchar al Espíritu Santo, y por esa razón es necesario los profetas. ¿Están aquí? Entonces, por eso es muy importante que alguien nos profetiza. Tenemos un problema, alguien nos profetiza para consolarnos. No hemos desviado del camino del Señor. Viene una palabra profética para exhortarnos, para volver al camino. No entendemos algo, viene la palabra profética para edificarnos. Entonces, aunque el Espíritu Santo nos revela las cosas que han de venir, es necesario los profetas, porque ellos nos dan a entender los tiempos de Dios para estar prevenidos y para estar preparados. Ahora, es muy bueno lo de los proféticos, del don de la profecía, del espíritu profético, pero hay un fundamento y hay una base para empezar a movernos en lo profético. Son 4 fundamentos. Levante su mano derecha y diga conmigo: bautismo del Espíritu, llenura del Espíritu Santo, fruto del Espíritu Santo y dones del Espíritu Santo. A ver, levante sus 2 manos, a ver, anímense, diga conmigo: bautismo del Espíritu Santo, llenura del Espíritu Santo, frutos del Espíritu Santo y dones del Espíritu Santo. Porque de repente hay personas que yo le estoy hablando lo profético, pero ni siquiera han recibido el bautismo del Espíritu Santo. Y a esa persona se le hará cuesta arriba entrar en lo profético. Porque es necesario el bautismo del Espíritu Santo, porque es una promesa para todos. Hechos capítulo 2, el verso 38 dice: Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Verso 39: porque para vosotros es la promesa, para vuestros hijos, para todos los que están lejos, para cuanto el Señor nuestro Dios llamare. Y Hechos capítulo 1 verso 5. Hechos capítulo 1 verso 5 dice: porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. ¿Cómo nosotros recibimos el bautismo del Espíritu Santo? Lo recibimos por la fe en Cristo Jesús. Levante sus 2 manos, diga conmigo: si lo creo, si tengo fe, voy a ser bautizado y sumergido en el Espíritu Santo. Gálatas. Esto es un repaso, yo sé que ustedes saben eso, pero es importante volver a repasar algunas cosas. Gálatas 3:2 dice: esto solo quiero saber de vosotros, ¿recibiste el Espíritu Santo por las obras de la ley o con el oír con fe? Gálatas 3:5: aquel pues que os suministra el Espíritu Santo y hace maravilla entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o el oír con fe? Cornelio reunió a su familia, a sus amigos. Pedro estaba predicando, la gente escuchó con fe. ¿Y qué sucedió? Todos fueron llenos del Espíritu Santo. Pedro no les dijo: hagan 50 vigilias, 40 días de ayuno, hagan oración 2 horas al día y van a recibir el bautismo del Espíritu Santo. No, el oír con fe. Si el día de hoy hay un grupo de personas que no ha hablado en lenguas del Espíritu y escucha con fe esta palabra, entiende que la promesa no es para los supraespirituales, no es para los apóstoles y los profetas solamente, no son para los ministros, no son para los líderes, es para todos. Si hay gente que no habla en lengua y usted escucha con fe, el día de hoy usted va a ser bautizado y sumergido en el Espíritu Santo de Dios. ¿Cuántos pueden aplaudir fuerte al Señor? Porque si usted no es bautizado en el Espíritu Santo, es muy difícil moverse en lo profético.
¿Cuántos dicen amén? El bautismo del Espíritu Santo también lo recibimos por imposición de manos. Hechos capítulo 8, verso 15. Dice así. Vamos a leer desde el verso 14. Hechos 8, verso 14 y 15. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. También el Espíritu Santo lo podemos recibir sin imposición de mano. En un momento de oración, en un momento de adoración. Hechos 2, verso 1 al 4, ahí nadie le impuso las manos a las personas que estaban reunidas orando. Vino sobre ellos. Amén. En la congregación donde me empecé a congregar, cuando ellos decían, pasa adelante los que quieran recibir el bautismo del Espíritu Santo, yo era el primero que pasaba. Y me impusieron las manos como 10 veces y nada. Un día en una vigilia empecé a orar, me dieron un momento para que dirigiera una oración, y en medio de la oración yo sentí que algo vino de arriba como un fuego y empecé a hablar las lenguas del Espíritu. Yo declaro en el nombre de Jesús que tu fe aumenta. Levante sus dos manos. Yo declaro en el nombre de Jesús que vas a dejar de ser un cristiano sensorial, que vas a dejar de ser un cristiano natural. Y declaro en el nombre de Jesús que el poder sobrenatural de Dios viene sobre tu vida en el nombre de Jesús. Vas a ser bautizado en el Espíritu Santo. Declaro el fuego profético que viene sobre tu vida. Ese fuego que estaba apagado se vuelve a encender en el nombre de Jesús. De repente estaba apagado por los problemas, por los comentarios, por las murmuraciones, pero el día de hoy se enciende ese fuego del Espíritu dentro de ti. ¿Cuántos dicen amén? Dios es bueno. Es muy importante la oración y la comunión diaria con el Espíritu Santo para ser bautizados y sumergidos en Él. Hechos 1:14 dice, las mujeres y los apóstoles perseveraban en la oración. Y como eran perseverantes en la oración, en Hechos 2, verso 1 al 4, recibieron el fuego del Espíritu Santo. Sé perseverante. 10 veces yo pasé a que me impusieran las manos para recibir el bautismo del Espíritu Santo, pero ¿usted cree que eso me desanimó? No. Seguí adelante. Apóstol, es que tengo 5 años y nunca he hablado en lengua. Hablo otras lenguas en mi casa, pero nunca he hablado de las lenguas celestiales. Pero el día de hoy, yo no sé si usted cree, el día de hoy, yo creo que vamos a imponer mano y usted va a ser lleno del Espíritu Santo y va a hablar en lengua y va a profetizar. ¿Cuántos dicen amén? En la Biblia aparece un grupo de cristianos que le impusieron las manos, fueron bautizados en el Espíritu Santo, hablaron en lengua y profetizaron. Entonces mire la importancia que tiene el bautismo del Espíritu Santo para profetizar. Hechos 19, verso 6. Dice, y habiendo impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lengua y profetizaban. ¿Cuántos de los que están aquí nunca han hablado lenguas celestiales? Levante su mano bien alto, sin miedo. Alto, su mano bien alta. ¿Creen que el día de hoy pueden recibir ese bautismo del Espíritu Santo? ¿Lo creen? El día de hoy lo van a recibir porque vamos a orar para que usted reciba el bautismo del Espíritu Santo, hable en lengua y profetice. Porque eso no es solamente para sumergidos, para los nuevos, es para toda la iglesia. Es para los hijos y aún para los que están lejos. Si nosotros queremos movernos en lo profético, esa es la base. Lo primero es buscar el bautismo del Espíritu Santo. ¿Por qué las otras escuelas de profetas hicimos como cuántas escuelas de profetas? Ya me perdí la cuenta. Como 4 o 5. ¿Por qué no dio resultado? Porque no se establecieron las bases. Hablaban de lo profético, pero no había bautismo del Espíritu Santo. El día de hoy van a ser bautizados en el Espíritu Santo, y los que hablan en lengua, aún esas lenguas van a ser cambiadas en unas nuevas lenguas. ¿Cuántos dicen amén? Yo declaro que va a haber una renovación
total en la iglesia. Vamos a aplaudir fuerte al Señor, vamos a gritar en esta hora. Segundo, la llenura del Espíritu Santo debe ser diaria. La llenura del Espíritu Santo debe ser diaria. Efesios capítulo 5, el verso 18. Dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu. Hechos 13, verso 9. Hechos 13, verso 9. Dice así: entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo. Hechos 7, verso 55. Hechos 7, verso 55. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios. Levante sus dos manos y diga conmigo: cuando estoy lleno del Espíritu Santo, los cielos se me abren, veo la gloria de Dios y se me revela Jesús. Dice: y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, he aquí veo los cielos abiertos y el Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Alguien que no esté lleno del Espíritu Santo, primero el bautismo, segundo la llenura. Y la llenura es diaria. O sea, el bautismo es un evento. La llenura del Espíritu Santo es un proceso. El bautismo es un evento. Yo me acuerdo del evento que recibí la primera vez que hablé en lenguas. Pero ¿qué sucede? Yo no me quedé con ese evento, sino que desde hace 23 años, todos los días, yo voy a la estación del servicio del reino y me lleno del Espíritu. ¿Cuántos el día de hoy fueron a la estación del reino de Dios a llenarse del Espíritu? ¿Cuántos oraron el día de hoy? ¿O cuántos de ustedes oran 7x7? Como el lago. 7 días oran, 7 días descansan. Un día sí, un día no. Ay, como que le está cayendo a alguien esto. Dile a la persona que tiene es todos los días que tienes que llenarte del Espíritu de Dios. Dile a la persona que tiene todos los días: ya sabes por qué no te mueves en lo profético. Hello, ¿cómo están todos ustedes? Entonces, diariamente a través de la oración, a través de la adoración, a través de la comunión con el Señor, somos llenos del Espíritu Santo. La oración es gatear para entrar en lo profético. Cuando tú apenas estás comenzando a orar, estás gateando. Ya te metes más profundo, empiezas a dar tus primeros pasos. Y te metes más profundo en oración, ya estás caminando. Y te metes más profundo en oración, ya estás corriendo. Ahí entras en lo profético. Es necesario orar. Con la escuela profética no es 100% seguro que se active lo profético. Es tu responsabilidad de llenarte diariamente, de orar diariamente, de adorar diariamente. En ese momento te vuelves una persona profética. Si una persona no tiene un devocional diario de oración, no tiene una disciplina de la lectura de la palabra, será muy difícil entrar en lo profético. Levante sus dos manos. Diga conmigo: la llenura del Espíritu Santo. Dígalo fuerte: la llenura del Espíritu Santo trae manifestaciones de poder, trae predicación con poder, trae milagro. Levante sus dos manos y diga conmigo: cuando se ora congregacionalmente, puede haber una llenura del Espíritu Santo congregacional. Hechos 4, verso 31. Cuando hubieron orado, el lugar donde estaban congregados tembló y todos, levante sus manos y diga conmigo: todos fueron llenos del Espíritu Santo. Yo creo esto. Yo no sé si usted lo cree. Yo creo que el día de hoy todos van a salir llenos del Espíritu Santo de este lugar.
que vamos a orar y la gente que no ha recibido el bautismo del Espíritu Santo lo va a recibir. En esta hora yo te imparto fe en el nombre de Jesús. Y si estabas vacío espiritualmente, vas a salir lleno de Dios en esta hora. ¿Cuántos dicen amén? Y cuando estamos llenos del Espíritu Santo de Dios, hablamos con denuedo la palabra. El líder o el pastor o el apóstol no tiene que estar detrás de la gente. ¿Cuántos dicen amén? No va a ser un método, va a ser por causa de la llenura del Espíritu Santo de Dios. Yo lo declaro en esta hora. Usted va a predicar porque va a estar lleno del Espíritu de Dios. Vamos a gritar y aplaudir fuerte al Señor. Es necesario la llenura del Espíritu Santo para manifestar los dones del Espíritu Santo. Ahora, para llenarte del Espíritu, debes vaciarte de ti mismo. Vacíate del orgullo. Dile a la persona que tiene, te lo dile, saca todas esas yucas de tu corazón. Renuncia a los deseos de la carne, a los pensamientos pecaminosos. Llénate de la palabra y del Espíritu y ora diariamente y serás lleno diariamente. Número 3, los frutos del Espíritu Santo y su importancia en lo profético. Gálatas capítulo 5 verso 22. A veces si nosotros saltamos este paso y le decimos a la persona, profetiza, es como si agarráramos un bebé de 4 meses y le decimos, predica la palabra. No puede, porque lo que va a decir es gugú, cagao, no sé lo que es. Entonces así nosotros le estamos diciendo a la gente nueva, profetice, pero si ni siquiera hablan en lengua. Ni siquiera están bautizados en el Espíritu Santo. Ni siquiera están llenos del Espíritu Santo. No se pueden mover en lo profético. Gálatas 5:22 dice, mas el fruto del Espíritu es amor, es paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Cuáles son los frutos del Espíritu? El amor. Mas el fruto del Espíritu es el amor. Hay un solo fruto, el amor. Y del amor viene la paz, el gozo, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza. Ahora, la profecía es un don del Espíritu Santo. 1 Corintios 12:10. El profeta es un oficio y es un ministerio de Cristo. Efesios 4:11. Pero la plataforma para administrar y administrar correctamente los dones del Espíritu es el fruto del Espíritu. Les voy a dar un ejemplo. Primera de Corintios, capítulo 13, verso 3. Primera de Corintios 13, verso 3. Vamos a leer desde el verso 2. Dice, si tuviere profecía, entendiese todos los misterios y toda ciencia, si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, ¿qué dice ahí? Y no tengo el fruto del Espíritu. ¿El fruto del Espíritu cuál es? Amor. Levante sus dos manos, diga conmigo, el fruto del Espíritu es amor. Si profetizamos, si tenemos la palabra de sabiduría, si tenemos la palabra de ciencia, si tenemos el don de fe. Verso 3, si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, si tuviere el don de la misericordia que aparece en Romanos 12, y si entregare mi cuerpo para ser quemado, si tuviera el don de mártir, y no tengo amor, de nada me sirve. O sea, podemos dar esta escuela, puedo enseñarle a profetizar, pero si no se manifiesta el amor y el fruto del Espíritu Santo, estamos perdiendo tiempo.
Porque más importante que los dones es el fruto del Espíritu. Porque dice la Escritura en 1 Corintios 13, verso 8, el amor nunca dejará de ser, pero las profecías se acabarán, cesarán las lenguas, la ciencia acabará. Amén. Pero el amor permanecerá. Levante sus dos manos, diga conmigo: lo más importante para poder ministrar los dones es el fruto del Espíritu, que es el amor. Ahora, cuando hay personas que se manifiestan los dones o se mueven en lo profético, pero no tienen el fruto del Espíritu, lo que manifiestan son las obras de la carne. Gálatas 5, verso 19 al 21. Dice: y manifiestas son las obras de la carne. Una persona puede profetizar, pero en su vida manifiesta estas cosas: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleito, celos, iras, contienda, disensiones, herejía, envidias, homicidios, borracheras. Apóstoles, profetas que predican, pero primero se echan una cervecita. Y predican y la gloria de Dios se manifiesta. ¿Por qué? Por los dones, pero no tienen el fruto del Espíritu. Una persona puede profetizar, un profeta puede profetizar, bajarse y ya está seduciendo a mujeres. ¿Por qué? ¿Será porque el evangelio es imperfecto? No, sino que esa persona está ministrando los dones en las obras de la carne y no en el fruto del Espíritu. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Aquí entra la enseñanza del Espíritu Santo. Romanos 8:13 dice así: porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Verso 14: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Levante sus dos manos, diga conmigo: es necesario hacer morir el adulterio, la fornicación, la lascivia, el pleito, el celo, la idolatría, a través del poder del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Y cuando manifestemos lo profético va a ser más poderoso. Vamos a aplaudir fuerte al Señor. Y esto es madurez. Y esto es carácter. Cuando se ministran los dones y la profecía en las obras de la carne, allí es donde se manifiestan los falsos profetas. Apocalipsis 2:20. Apocalipsis 2, verso 20. Apocalipsis, capítulo 2, verso 20. Dice: pero tengo unas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar, o sea, adulterar, a tener relaciones sexuales antes del matrimonio, y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Era una profeta, pero profetizaba que la gente podía tener relaciones sexuales antes del matrimonio, podían adulterar, podían prenderle una velita a alguien llamado San Benito, San José, San Sándwich, San Cocho. ¿Cuántos dicen amén? Entonces los falsos profetas son seductores, maliciosos, codiciosos, celosos, inmaduros, manipuladores y personas que intimidan. Dones del Espíritu Santo y lo profético. Dones del Espíritu Santo y lo profético. El hablar en lengua es muy importante en la oración y en la intercesión. Porque cuando hablamos en lengua, nuestro espíritu es edificado. Primera de Corintios 14, verso 4. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. ¿Qué significa edificar?
edifica su espíritu, hace crecer su espíritu. Levante sus dos manos. Diga conmigo, cuando yo hablo en lengua, mi espíritu crece. Mi vida espiritual crece. Levante sus dos manos. Diga conmigo, cuando yo hablo en lengua, Dios pone en mi espíritu misterios. Verso 2, 1 Corintios 14, 2. Porque el que habla en lengua no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, porque, aunque por el espíritu habla misterios. La Escritura dice que el que habla en lengua extraña habla misterio, pero cuando pides interpretación de lo que tú hablas en lengua, se convierte en una revelación. Entonces, el don de diversos géneros de lengua, que aparece en 1 Corintios 12, voy rápido porque tengo bastantes cosas que decir, es diferente a la señal de hablar en lengua de todos los creyentes. El don de diversos géneros de lengua es para ser usado junto al don de interpretación de lenguas para traer un mensaje profético a la iglesia. O sea, al hablar en lenguas normales no es igual que el don de diversos géneros de lengua, porque el don de diversos géneros de lengua es para dar un mensaje a la iglesia. Alguien habla en lengua, termina de hablar en lengua, alguien discierne que viene un mensaje de Dios y viene otra persona e interpreta lo que esa persona está diciendo y lanza un mensaje profético. 1 Corintios 14, versos 27 y 28. 1 Corintios 14, versos 27 y 28. Si alguno habla en lengua extraña, esto es por 2 o lo más 3 por turno, y uno interprete. Y si no hay intérprete, calla en la iglesia y hable para sí mismo y para con Dios. O sea, si son unas lenguas que no tienen ningún mensaje, hable para sí mismo. Las lenguas no tienen que gritar y para que todo el mundo lo escuche, para que la gente diga que es espiritual. ¿Cuántos dicen amén? Están así, entonces hay unas personas, entonces la gente dice, wow, qué espiritual es esa persona. Pero la Escritura dice que hable para ti mismo. Tú puedes hablar en lengua en la iglesia, pero para ti mismo, sin formar un escándalo. Si hay un momento de oración y alguien en un momento es tomado por el Espíritu, en el don de diversos géneros de lengua, y hay un intérprete, Dios está diciendo esto, la persona termina de hablar en lengua y se puede dar un mensaje profético. La pregunta es, ¿se han visto estas manifestaciones en la iglesia? ¿Por qué no se han visto? Esto era lo normal en la iglesia apostólica en el libro de los Hechos. Y esto tiene que ser lo normal en nuestras congregaciones. ¿Están aquí? 1 Corintios 14, el verso 13 dice, por lo cual el que habla en lengua extraña pide en oración poderlas interpretar. ¿Cuántos de ustedes han pedido al Señor que lo que ustedes hablan en lengua, el Señor les dé la interpretación? ¿Cuántos no sabían que podían ustedes mismos interpretar sus propias lenguas? ¿Por qué están tan callados? Yo creo que esto es como un repaso de SEBE. Yo creo que yo di esto en SEBE. ¿Qué ejercicio van a hacer después que salgan aquí? Los que hablan en lengua, antes de orar, oren en lengua 20 minutos. Si no ha sido bautizado por el Espíritu Santo y no habla en lengua, pídale al Señor que sea bautizado en el Espíritu Santo, porque es necesario ser lleno del Espíritu Santo, ser bautizado en el Espíritu Santo para poder movernos en lo profético. En lo profético también es muy importante la palabra de ciencia. 1 Corintios capítulo 12, verso 8. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otros palabras de ciencia según el mismo Espíritu. La palabra de ciencia es diferente a la profecía. En la palabra de ciencia Dios te puede revelar cosas que otra persona está pensando, que está sintiendo, que está planificando, cosas del pasado. Es un conocimiento para
desvelar o revelar algo en la persona para su beneficio. Hace tiempo yo hablé con una persona y de repente me vino la palabra de ciencia y yo les dije: tú estás en este momento pensando que cuando llegues a tu casa tú vas a agarrar una soga y te vas a ahorcar. Tú piensas suicidarte. Y la persona empezó a llorar y a llorar y a llorar y a llorar. Y yo no sabía. Eso es palabra de ciencia. O sea, y eso no es profecía. ¿Ok? A veces confundimos la palabra de ciencia con profecía. Hay que saberla diferenciar. En la palabra de ciencia tú no dices: así dice el Señor, sino que Dios me está revelando esto tuyo. Y es la palabra de ciencia. Yo declaro en el nombre de Jesús que se activa en tu vida el don de la palabra de ciencia en el nombre de Jesús. Un profeta o alguien que se mueve en lo profético, es necesario moverse en la palabra de ciencia. Los evangelistas, cuando dicen: aquí hay una persona que tiene esto y esto y esto y esto, y su número de cédula es tal. No es adivinación, es palabra de ciencia. ¿Cuántos dicen amén? Levante sus dos manos y diga conmigo: hoy activamos la fe para movernos en los dones sobrenaturales del Espíritu Santo de Dios. Levante sus dos manos y diga conmigo: el día de hoy se activa la palabra de ciencia en mi vida. ¿Cuántos dicen amén? También la palabra de ciencia puede ser usada en la revelación de la palabra. En lo profético es muy importante la palabra de sabiduría. No voy a hablar de todos los dones, sino más que todo de los dones que son necesarios en lo profético. En lo profético es muy importante la palabra de sabiduría. Un ejemplo de ello: el faraón tuvo un sueño. 7 vacas gordas, 7 vacas flacas. ¿Qué hizo José? Recibió una palabra de sabiduría y dijo: en estos 7 años de abundancia guarda el 20% de todas las cosechas, para que cuando venga los 7 años de escasez tengamos hasta que sobre y abunde. Eso fue una palabra de sabiduría. Lo que hizo Daniel interpretando el sueño de Nabucodonosor también es la palabra de sabiduría. Necesitamos la palabra de sabiduría para interpretar proféticamente los sueños. ¿Cuántos dicen amén? En lo profético también es vital el discernimiento de espíritu. Primera de Corintios 12, el verso 10. A otros hacer milagros, a otros profecía, a otros discernimientos de espíritu. El discernimiento y la palabra de ciencia te pueden dar una radiografía de toda la persona. Las personas que son profetas, pónganme atención a esto, las personas que se mueven en lo profético, usan mucho en equipo los dones, si se puede llamar así, o relacionan el discernimiento y la palabra de ciencia para decirle a la persona todo lo que tiene la persona, todo lo que hizo la persona, pero no para avergonzar. ¿Se acuerdan de Eliseo? Eliseo era así, conocía el corazón, conocía el pensamiento. Eso es un don de ciencia junto con el discernimiento de espíritu. Los profetas y la gente profética puede ser usado mucho en liberación con el don de discernimiento de espíritu. Esta persona tiene este espíritu y empiezan a echarlo fuera. Y las personas son libres. El don de la fe es necesario para activar el don profético. Romanos capítulo 12, verso 6. Dice: de tal manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si es el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe.
una de las cosas, póngame atención, una de las cosas que apaga lo profético, que apaga los dones, es el temor, es el miedo. Una persona de repente tiene una palabra profética, dice no le escribo porque me da pena con la apóstol Eneida, me da pena profetizar, he recibido esta visión en sueño, pero ¿y si no es de Dios? Entonces siempre anda el temor, y el temor apaga los dones del Espíritu. Levante sus dos manos, diga conmigo: tengo que moverme en los dones, aunque el principio cometa errores y horrores. ¿Cuánto dicen amén? Una vez un predicador que estaba escuchando, era nuevo predicando, y estaba escuchando Osana, la canción esa, Osana, y se pasó a predicar, y él dijo, bueno, si Dios sana en el cielo, Dios sana también en la tierra. Pues decía, sana en el cielo. Entonces dile a la persona que tienes a tu lado, dile, no importa que cometas horrores y errores, pero ten fe y muévete en los dones del Espíritu. Vamos a aplaudir fuerte al Señor. El mayor enemigo de lo profético es el miedo. ¿Qué hizo Elías? ¿Qué le hizo el miedo a Elías? Lo metió en una cueva. Entonces hay muchos profetas en las cuevas. En el nombre de Jesús yo le ordeno a los profetas, ¿qué haces ahí encuevado? ¿Qué haces ahí con miedo? Yo declaro en el nombre de Jesús que a partir de este tiempo la gente profética, la gente que tiene el don de profecía, la palabra de ciencia, salen de las cuevas en el nombre de Jesús, y declaro una iglesia que se mueve en los dones del Espíritu Santo de Dios. Vamos a aplaudir fuerte al Señor. Para terminar, vamos a hablar de los modelos de profetas en el nuevo pacto. Modelos de profetas en el nuevo pacto. Primero, el profeta Agabo. El profeta Agabo. Ya le hemos leído este texto, Hechos 11. Hechos 11, verso 27. Hechos 11, verso 27 y 28. Dicen, aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría un gran hambre en toda la tierra habitada. Descendieron unos profetas de Jerusalén a Antioquía, y uno de ellos, llamado Agabo, tuvo una palabra profética para la iglesia. ¿Qué hizo la iglesia? La iglesia tomó esta palabra profética de Agabo y se preparó para ayudar a la iglesia de los creyentes. Hechos 11, versos 29 y 30. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, en los cuales en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Y en Hechos 21, versos 10 al 13, el profeta Agabo descendió de Judea a Cesarea de Filipo, donde estaba el apóstol Pablo. Hizo una acción profética, agarró el cinto de Pablo, se amarró, se ató las manos y profetizó: esto le sucederá en Jerusalén a la persona de quien es dueño el cinto. Le entregarán a los gentiles, y Pablo entendió que era la voluntad del Señor que fuera a Jerusalén y fuera apresado en Jerusalén. La iglesia le dijo que no fuera, pero Pablo dijo, es necesario hacer esto, y yo estoy dispuesto a morir por el evangelio. Imagínense el nivel que tenía Pablo. Entonces, por lo que podemos ver, la vida del profeta Agabo era un hombre sujeto a los apóstoles. Era un profeta que viajaba, iba a Jerusalén, iba a Antioquía, iba a Judea, iba a Cesarea de Filipo. Es decir, un profeta es alguien que viaja y confirma proféticamente las congregaciones en diferentes regiones y en diferentes lugares. Un profeta no solamente se puede quedar en un solo lugar, tiene que viajar a confirmar y a profetizar y activar proféticamente otras congregaciones.
Podemos decir que Agabo fue uno de los profetas que le profetizó a Pablo y a Bernabé en Hechos 13, verso 1 al 3, porque dice que en la iglesia de Antioquía había profetas y maestros, porque habían descendido unos profetas de Jerusalén, Antioquía, y entre esos profetas estaba Agabo. ¿Están aquí? ¿Cuántos dicen amén? Agabo era un profeta sujeto a la iglesia local, enviado a confirmar proféticamente varias congregaciones. Era un profeta que no era un profeta solo. Era un profeta que andaba acompañado con una compañía o un equipo profético. En el antiguo pacto había compañías proféticas y escuelas proféticas. Está la escuela profética de Eliseo, de Elías, de Samuel. O sea que tanto en el antiguo como en el nuevo pacto no existen profetas solitarios. Se necesita equipos proféticos bajo una autoridad ministerial. No existe el profeta de la iglesia. Existe el equipo profético de la iglesia. No existe el evangelista de la iglesia. Existe el equipo evangelístico de la iglesia. No existe el maestro de la iglesia, existe el equipo de maestros de la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? O sea, el nuevo pacto no está construido en figura, sino en equipos. ¿Cuántos dicen amén? Y este modelo no caducó, el modelo de equipos proféticos no caducó en el nuevo pacto. Porque en 1 Corintios, yo uso mucho la Biblia, me gusta leerla también. 1 Corintios 11, 29 dice así. 1 Corintios 14. Disculpen. Y ya iba a leer lo de la Santa Cena. 1 Corintios 14, 29 dice: asimismo, el profeta, dice ahí, ¿no? ¿Qué dice ahí? Los profetas hablan dos o tres. Quiere decir que no hay profeta solo. Cuando usted vea un profeta solo, salga corriendo. Porque los profetas siempre están juntos. Otro ejemplo de otro profeta del nuevo pacto, porque siempre estudiamos los profetas del antiguo pacto, pero hay profetas en el nuevo pacto. El apóstol y el profeta Juan. Juan fue uno de los 12 discípulos y apóstoles que escogió el Señor para expandir el evangelio, comenzando por Jerusalén hasta lo último de la tierra. El apóstol Juan fue el apóstol más joven que escogió Jesús. Algunos estudiosos dicen que el apóstol Juan tenía 16 años cuando fue llamado por el Señor. Y por eso fue el último que murió. Porque Jesús lo escogió teniendo 16 años. O sea que pueden haber apóstoles y profetas de 15 y 16 años. ¿Dónde están los jóvenes? Amén. El apóstol y el profeta Juan fue el que recibió la revelación del libro de Apocalipsis, que es la revelación de Jesucristo para los eventos que van a ocurrir en la humanidad. Apocalipsis 1, verso 1. Apocalipsis 1, verso 1. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto, o sea, proféticamente. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Pero dice la revelación de Jesucristo. Amén. Él recibió la revelación de Jesucristo y por eso se le abrió una ventana profética para entender lo que estamos viviendo hoy en día. Juan operó en autoridad profética y apostólica y le dio 7 mensajes proféticos a la iglesia, a Esmirna, a la que está en Efeso, en la Odisea, o sea, 7 congregaciones en todo el mundo. Él recibió una palabra profética para cada congregación. Usted lo puede leer en su casa en Apocalipsis capítulo 2, lea todo el capítulo y Apocalipsis capítulo 3. Fue un profeta que estuvo en el Espíritu, tuvo visiones, tuvo revelaciones del cielo acerca de la adoración celestial, acerca de Cristo como Cordero, como León. Vio la Nueva Jerusalén. La Nueva Jerusalén, Apocalipsis, es la iglesia. Los juicios que vienen sobre el mundo. Fue un profeta
de nuevo pacto, yo declaro que se levanta profetas de nuevo pacto en medio de nosotros. El apóstol y el profeta Juan tenían plena comunión con el Espíritu Santo. El que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu Santo dice a la iglesia. Para terminar, ahora sí termino. ¿Está bueno o está malo? ¿Quieren que siga o paro o nos vamos? ¿Cuántos quieren que siga? A ver. Tienen que animarme porque si no, nos vamos. Orden en lo profético. Orden en los proféticos. Primera de Corintios. Esta es la parte práctica. Primera de Corintios, capítulo 14. Primera de Corintios, capítulo 14, verso 32 dice: los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, pues Dios no es un Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Amén. O sea, es muy importante establecer un fundamento y establecer un orden, entender el orden para profetizar. Por ejemplo, hay personas que cuando van a dar una palabra profética empiezan a temblar y empiezan a llorar. Se emocionan demasiado. Entonces uno tiene que estar como: ¿qué? Uno como que tiene que traducirle. No sé si me están entendiendo. Entonces, dile a la persona que tiene el espíritu profético, la manifestación profética está sujeta al profeta. O sea, tú te puedes calmar y dar la palabra tranquilamente y entendiblemente, sin estar llorando mucho, temblando mucho, para que la gente lo pueda entender. Como que a algunos no les gustó esto. También hay personas que dan la palabra profética tipo profetas del antiguo pacto y hacen como un show y todo. Porque así dice el Señor. Entonces normalmente te hablan: hola, ¿cómo estás? Pero cuando van a profetizar: así te dice el Señor. Ahora sí se despertaron, ¿no? Entonces son todos unos echadores de broma. Entonces dile a la persona que tiene: cuando vas a profetizar, no tiembles, no llores y usa tu manera de hablar normal, no cambie la voz. ¿Sabe qué es feo? Cambiar la voz cuando uno predica o cuando uno profetiza. Usa tu voz. ¿Sí o no? Yo uso la misma voz. Yo no, cuando estoy allá: hola, ¿cómo están? Y cambio aquí la voz. No, yo profetizo igual. Yo predico igual, porque no somos legalistas ni religiosos. Somos gente normal, pero sobrenatural. Hello. Debemos saber la diferencia también entre hablar en lengua junto al don de interpretación para dar un mensaje o una profecía. Pero cuando es profecía pura, el don de profecía, no es necesario hablar en lengua. Amén. O no es que vas a empezar a profetizar y vas a interrumpir la profecía. Así dice el Señor, porque Dios te va a rama catalabasai, y Dios te va a bendecir ima catalabasai, y Dios te va a tocar inanatatata, y parece un rap. ¿Cuánto dicen amén? A menos que sea alguien que venga y hable en lengua. Amén. Y venga la interpretación. Y la interpretación no es traducción. No es que la persona hable en lengua un poquito, ya está diciendo eso. No, una persona puede hablar en lengua 15 minutos y alguien puede interpretarla, porque es interpretación, no es traducción. 20 minutos y la interpretación son 5 minutos. Porque no es traducción, es interpretación. Y si es profecía, dile a la persona que tiene a tu lado: si es profecía, no uses el hablar en lengua. Es profecía y punto. ¿Cuántos dicen amén? También es profetizar
no es orar. Hay gente que le dice profetiza y lo que se ponen es a orar. No es orar, no es interceder, es profetizar. ¿Cuánto dicen amén? Es profetizar, no es predicar. Profecía es una cosa, predicación es una cosa. Profecía es una cosa, enseñar es otra cosa. Profecía viene en un momento de inspiración y es Dios hablando. ¿Cuántos dicen amén? No es diciendo yo te digo esto, yo, no, es el Señor diciendo, es el Espíritu Santo hablando. Es un fluir que viene de tu interior y sale en tu boca en palabras de revelación, palabras de poder, donde cambia el ambiente. ¿Cuántos dicen amén? Donde no somos nosotros, es Dios hablando a través de nosotros. ¿Cuántos pueden aplaudir fuerte al Señor? Entonces hay una diferencia entre orar y profetizar. Algunas personas que se le dice que profetice se ponen a orar. Profetizar es dar un mensaje de Dios por revelación e inspiración y hacerlo con poder y unción. Nosotros de repente podemos comenzar orando y terminar profetizando. Amén. No es igual predicar a profetizar. Predicar es anunciar y enseñar la palabra de Dios, edificar la iglesia, pero profetizar incluye el elemento predictivo. Ya cuando se está hablando del futuro, ya la predicación se vuelve profética, está manifestándose el don de profecía. El profetizar requiere un momento de inspiración, requiere un momento de manifestación sobrenatural del Señor. A veces podemos predicar y de repente Dios nos toma a hablar cosas que no tenemos en el bosquejo, que no lo tenemos planificado, y Dios empieza a hablar y se está manifestando la unción profética. Se acaba ese momento profético y vuelves otra vez a la predicación. Entonces debemos saber diferenciar eso. ¿Cuáles son los mayores enemigos de lo profético? El temor. Levante sus dos manos y diga conmigo: en el nombre de Jesús. Dígalo fuerte: en el nombre de Jesús renunciamos al miedo, renunciamos al temor, en el nombre de Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Escuche bien, si tú das la palabra profética y una persona madura te juzga y te dice esto es de Dios pero esto no te sientas mal ni te sientas herido, siéntete bendecido, porque te están enseñando a ser mejor para profetizar. Deja la amargura, deja el resentimiento. No es que yo profeticé y me pararon en seco y me siento mal y por eso no profetizo. Más bien, siéntete bendecido que tienes a alguien que te corrija. ¿Cuántos dicen amén? 2, la falta de fe y la duda. Para ministrar proféticamente necesitamos fe, tener convicción. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos que ministrar fe a las personas para activar lo profético. Número 3, otro enemigo de lo profético es la falta de obediencia. Si tienes el don de profecía o la palabra profética, debes entender que debes ser obediente a las autoridades de la congregación. Dile a la persona que tiene a tu lado: deja de estar dando profecías ocultas sin ser juzgada. ¿Cuántos dicen amén? Si vas a darle la profecía a alguien, primero preséntasela a la autoridad. Porque esas profecías ocultas es ocultismo y el ocultismo es hechicería. No, yo te voy a dar esta palabra profética, pero no le digas al apóstol. ¿Oíste? Pero es el Señor. Eso no es el Señor, ese es el Señor diablo, pero no es el Señor Jesucristo. Porque nada oculto, o sea, lo que es oculto viene del diablo. Y 4, el orgullo y la soberbia. A veces cuando alguien es usado en lo profético y no tiene madurez, puede fácilmente caer en orgullo y soberbia y se cree la cuarta persona de la Trinidad. Padre, Hijo, Espíritu Santo y yo. Piensa que Él está por encima de todo, que Él es infalible, que es el Papa, que no se puede equivocar. ¿Cómo responder cuando se nos da una palabra profética? Lo primero que tienes que hacer es escribirla o grabarla si tienes un celular, porque si no se te olvida. Yo tengo
como 40 palabras proféticas escritas en mi computadora, de gente que me ha dado palabra profética. Segundo, pruebe y juzgue la profecía, no al profeta. O sea, discierne si eso es de Dios o no es de Dios, pero no juzgue y condene al profeta. Tercero, testifique. Lo que me dijo Dios es una realidad, es una verdad, porque eso es importante porque aumente la fe. 4, pelee la buena batalla con su profecía, porque la profecía es condicional. Usted tiene que orar, interceder y trabajar en base de esa palabra profética para que se haga una realidad. Y 5, espere pacientemente la palabra profética, porque no esperar lo suficiente producirá resultados negativos. Dios le dijo a Abraham y a Sara, van a tener un hijo, y ellos no esperaron. Amén. No esperaron. ¿Y qué sucedió? Abraham se juntó con Agar, la esclava, y dio a luz Ismael. Ismael, ¿qué significa? Cosa salvaje. Entonces, por no esperar, a veces ocurren cosas en nuestras vidas porque tenemos que esperar en lo profético hasta que la palabra se haga una realidad. Y reciba, y último, reciba la palabra profética con fe, humildad y mansedumbre. Santiago 1:21 dice, reciba la palabra de Dios con mansedumbre implantada en los corazones.